Ya, chiquillos. Voy a volver acá. Bueno, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora, o lo que voy a intentar en un primer momento, es explicarles más o menos cómo debiesen apuntar la respuesta, ¿ya? Y de ahí dejarle el tiempo para que ustedes puedan construir su propia respuesta, ¿ya? Entonces, la pregunta esencial que nosotros, o que yo les había propuesto, era el por qué podemos afirmar que la Revolución Francesa es multicausal. Fundamente. Esa era la primera parte, esa era la pregunta. Yo la voy a traspasar ahora a un Word, chiquillos, para desarrollarla en un Word y así de esa manera poder ir desarrollando punto por punto de manera más detallada, ¿ya? En consideración de lo que hablamos ayer. Así que, si me dan un segundito para que esto cargue, me estáis saltando. Me están llamando solamente para ofrecerme algún plan de servicio. Voy a esperar que esto abra. Ahí abrió Word. Abrir el documento en blanco. Crear. Ahora vamos a crear un documento en blanco, chiquillos, donde vamos a copiar la pregunta y la vamos a responder. Para que esto cargue. Y comenzaríamos, chiquillos, con la explicación, ¿ya? Ahí está la pregunta. Seguramente en alguna actualización de Word me quedó esto así como con modo contraste, así que se ve como una pizarra antigua. ¿Ya? Y la pregunta decía, ¿por qué podemos afirmar que la Revolución Francesa es multicausal? Ya. De partida, chiquillos, lo que tendríamos que entender en un primer momento es qué significa multicausal. Hola Milka, ¿cómo estás? Espero que estés bien, chiquilla. Esto que me escribió, buenos días por aquí. Bien, qué bueno, me alegro. Ya, entonces, chiquillos, lo que entonces tenemos que abordar en un primer término es entender el concepto multicausal. ¿Ya? Y lo vamos haciendo bien detallado porque tenemos tiempo para hacerlo. Multi viene de varios. Causal, causa o causas. Entonces, lo que ya le estoy diciendo de partida es que la Revolución Francesa es un proceso que tiene orígenes variados. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero que el micrófono. Ailín, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? ¿O me vas a preguntar algo, chiquilla? Gracias. Bien. Entonces, chiquillos, cuando nos referimos a un proceso multicausal, nos estamos refiriendo a que la Revolución Francesa va a tener variados orígenes. O sea, la revolución no surge porque ocurrió un hecho, sino que fueron una sucesión o varios hechos que se fueron sumando, ¿ya? Que se fueron, relacionando de tal manera que permitieron que este proceso se gestara. En historia las cosas no es A, B, sino que o sea, para llegar de A a B tengo que seguir un solo camino. Hay múltiples caminos, hay múltiples elementos que van a incidir, ¿ya? Entonces, teniendo clara esta idea de la multicausalidad, vamos recordando un poquito lo que hablamos sobre la Revolución Francesa. Hablamos primero de un aspecto social, que en este caso era la estructura social. Y la estructura social francesa se sostenía bajo un sistema de estados. ¿Se acuerdan que hablábamos de tres estados? La nobleza, el clero, el estado llano, ¿ya? Donde estaba el primer estado era el clero, que era la clase religiosa, donde teníamos los grandes cardenales, obispos, arzobispos, ¿ya? Y también podíamos tener el bajo clero, que eran los curas de pueblo. Podíamos también tener una alta nobleza, que era la nobleza que se movía por la corte del rey, los grandes duques, condes o la misma familia real. Luego teníamos una nobleza común y silvestre y podíamos llegar a una nobleza bien humilde, que era una nobleza rural, una nobleza de campo, ¿ya? Entonces teníamos un clero, una nobleza y también teníamos el estado llano que lo conformaba la gente común y corriente,
¿ya? Donde este Estado ya no era la mayoría de la población francesa, un país que en aquella época, te hablo en 1780 aproximadamente, llegaba a superar los 25 millones de personas. Francia en esa época tenía más población que Chile, ¿ya? En el Chile actual, me refiero. Entonces teníamos un país que era muy poblado, que estaba dividido en este sistema de estados, de clero, nobleza y estado llano, ¿ya? ¿Cuál era el problema que tenía este sistema? Recuerden que en este sistema de estados habían grupos privilegiados y no privilegiados, ¿ya? En el caso de los grupos privilegiados estaba principalmente el alto clero y la nobleza, que por ejemplo no pagaban impuestos, ¿ya? Por lo tanto, el Estado dejaba de recibir dinero a través del cobro de impuestos de estos grupos y todo el dinero que en el fondo percibía el Estado francés venía de los impuestos del tercer Estado, de la gente común y corriente, ¿ya? Entonces tenemos este primer aspecto. Un momento, chiquillo. Dame un momento, chiquillos, que quiero hacer un pequeño cambio acá. Debido al sistema en el cual yo escribo. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. Ese es un primer elemento. Vamos a tener una sociedad con esta característica. ¿Ya? Y aquí podríamos colocar como ejemplo, el cobro de impuestos. ¿Ya? Uy, impuestos. ¿Ya? Tenemos ese primer aspecto. ¿Ya? Lo cual ya molestaba a un sector de la sociedad porque en el fondo le estaban cargando las manos a ellos. A nivel económico, nos vamos a dar cuenta que Francia está endeudado. ¿Ya? Y la pregunta del millón es, ¿por qué Francia se endeuda, pues chiquillos? ¿Cómo? Esa es una parte. En el fondo, Francia se endeuda por guerras constantes, ¿ya? Y aquí entra, por ejemplo, el apoyo a la guerra de independencia de Estados Unidos. Francia pasó los últimos 100, 150 años de su historia antes de la revolución peleando sistemáticamente con los países vecinos, ¿ya? O sea, no era un país que se quedara muy tranquilo. Entonces estábamos endeudados por las guerras constantes y también estábamos endeudados por los lujos de la nobleza, de la realeza, ¿ya? Donde los reyes se pegaban los medios carretes en el Palacio de Versalles, chiquillos, y cuando hablo de carrete, es de verdad carrete, chiquillos, o sea, reventones de un fin de semana completo con fiesta, comida, mujeres, alcohol, baile, era la constante en el Palacio de Versalles, y la gente afuera se moría de hambre porque no había pan. ¿Ya? Entonces tenemos esa estructura social, tenemos los problemas económicos que llevan al endeudamiento de Francia, ¿ya? Debido a las guerras constantes, debido a los lujos de la realeza. También hay un factor que le vamos a llamar el factor hambre. Francia, durante los años previos de la Revolución, está viviendo una hambruna constante. ¿Qué significa eso? La gente común y corriente como nosotros, que seríamos ciudadanos a pie, chiquillos, no tenemos que comer. A ese nivel llegó la pobreza en Francia, ¿ya? Que no teníamos que comer. ¿Ya? Y esto evidentemente, todo esto que yo voy nombrando va molestando a la gente, pues chiquillos. ¿Ya? Así que... Un momentito. ¿Ya? Esto va molestando a la gente. Va molestando a la gente común y corriente. ¿Ya? Y, si no me equivoco, creo que nombré otro factor. Voy a mirarlo. No se me vaya a olvidar.
Y tenemos también, chiquillos, entonces, un factor político. Francia vivía en una monarquía absoluta. ¿Ya? Y recuerden que yo les comentaba el día de ayer que esta idea de monarquía absoluta hace referencia a lo siguiente. Un rey que tiene poderes totales sobre la población. Entonces tenemos un rey que hace y deshace a su antojo. Si al rey se le ocurría subir los impuestos de la gente, lo subía y nadie le cuestionaba. Podía tener un asesor que dijera, rey, esto quizás no corresponde, no es lo ideal, pero lo hacía porque era el rey, porque él era poderoso. ¿Ya? Dame un momentito que me están preguntando. ¿Ya? Entonces tenemos esa realidad. Esa realidad, y además le vamos a sumar un aspecto que quizás no aparecía en ese esquema, pero que lo hablamos también. El siglo XVIII, que es el siglo de la Revolución Francesa, chiquillos, también es el siglo de la Ilustración. ¿Ya? Ustedes recordarán que hablamos un poquito de lo que era la Ilustración, que dijimos, la Ilustración es un movimiento de ideas que surge y que tiene a la base un pensamiento de carácter antiabsolutista, republicano, racional. ¿Ya? Eso lo desarrollamos en la clase de ayer, hablando un poquito sobre lo que proponía Montesquieu, lo que proponía Rousseau, lo que proponía Voltaire, lo que proponían también los tipos de la enciclopedia, que eran Diderot y D'Alembert, chiquillos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo escribí harto, ¿ya? Y aquí, chiquillos, ustedes tienen... Voy a achicar un poquito esto, y le voy a achicar un poco el tamaño de la letra. ¿Ya? Acá, en esto que ustedes ven acá, tienen la respuesta de la pregunta esencial. ¿Ya? O la estructura de la respuesta que debiesen entregarme. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, omitiendo esto que expliqué lo que era multicausal, ahí está explicado el factor social, el factor económico, el hambre, que también lo podría haber colocado como un elemento social. De hecho, lo vamos a mover. Miren. Ahí está. El factor político y el factor ideológico. De chiquillos, ustedes tienen el por qué podemos decir que la Revolución Francesa es un proceso multicausal. Porque hay factores económicos o causas económicas, causas sociales, causas políticas y causas ideológicas. Entonces, tu respuesta, ¿qué tendría que decir? La Revolución Francesa tiene un origen multicausal porque está compuesta por variables, 2 puntos. Social, explica la variable social. Económica, explica la variable económica. Política, explica la variable política. Ideológica, explica lo que fue la Ilustración. Y ahí está respondida la pregunta esencial, chiquillo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillo.
La intención de esto no es que ustedes me presenten esto igual, sino que ustedes tomen como referencia esto y estructuren su respuesta como a ustedes les resulte más cómodo. Y recuerden esto, que es muy importante. Te pido que fundamentes, no me coloques que habían factores políticos, económicos, sociales e ideológicos. Explícame cuáles son. ¿Por qué fueron importantes? ¿Ya? Entonces, chiquillos, esa es la pregunta esencial. Les voy a dejar eso mientras, como apoyo, para que ustedes comiencen a redactar su respuesta, chiquillos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por simple que sea, pregunten. De verdad, chiquillos, no tengan miedo en preguntar. Así que, chiquillos, no sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. Bien, chiquillos, yo me voy a silenciar mientras tanto y cuando sean aproximadamente las 9:30, 9:26, por ahí más o menos, unos 6, 7 minutos más, voy a cortar esta grabación, ya voy a sacar la pantalla y les vuelvo a recordar que tienen para aceptar la charla que viene en Instituto Arco. Ya. Así que mientras, chiquillos, yo me voy a mutear. Se ve como el ajo. Bien, si quieren encender ahí la pantalla, acá se ve mejor. ¿Ves bien? No, porque sí, sí. Yo lo hice de esta manera principalmente porque para mí resulta más cómodo. Yo me acostumbré cuando era estudiante a ocupar el cuaderno acostado, de forma horizontal, y escribía de esa manera. Es netamente una maña mía, ¿ya? Así que no se preocupen, lo pueden hacer como ustedes quieran. No, lo rayó, por favor.
Bueno, chiquillos, aprovecho de saludar a aquellos que están presentes, ¿ya? Aprovecho también de recordarles que a las 9:30 tenemos una charla del Instituto Profesional Arcos, chiquillos, así que a las 9:30 probablemente yo voy a estar cortando la grabación, ¿ya? Y voy a comenzar una grabación nueva que va a ser referida a la charla, ¿ya? Así que para que no se asusten, esa sí corté la clase. Sé, chiquillos, también que no terminamos de explicar toda la materia de la Revolución Francesa, lo siento, ¿ya? Pero no obstante, chiquillos, les entregué la información creo que necesaria para poder responder su pregunta esencial. Si quieren les sacamos la foto, porque voy a cortar la grabación, ¿ya? Chiquillos, de todas maneras, aprovechen que en un par de dudas, si quizá quieren ocupar esto como referencia, sáquenle un pantallazo, una foto, chiquillos, porque yo creo que en 1 o 2 minutos más voy a cortar la grabación y voy a cerrar el documento, ¿ya? Así que, para que después no lo pierdan quizá o se lo estén ocupando como referencia para su pregunta esencial. Y ojalá también les sirva como ejemplo de cómo hay que resolver una pregunta también, ¿ya? Para que entiendan qué tipo de respuesta ustedes dicen llegar en este nivel. Diga que todo eso fueron elementos que hablamos en la clase del día martes, así que no es nada nuevo. Ya, chiquillos, yo voy a cortar esta primera parte de la grabación, ¿ya? Y cuando comience la charla del instituto, hola Milka, ¿cómo estás? Cuando comience la charla del instituto, vamos a comenzar a grabar nuevamente, ¿ya? No se desconecten, no se vayan de acá, chiquillos. Recuerden que estas charlas tienen como intención entregarle a ustedes ideas de un horizonte vocacional. ¿Le sacaste foto? ¿Le sacaste foto? Ya. Un horizonte vocacional para que ustedes puedan ahí tomar una mejor elección o una mejor decisión al momento de su postulación a la educación superior, ¿ya? Así que eso, voy a tener la grabación.